Para realizar el cálculo automático y para entrar en la función de cálculo automático de alumbrado vial, nosotros necesitamos seleccionar Proyecto avanzado por viales. Una vez que hemos abierto la ventana, aparece aquí a la derecha Cálculo automático de viales. Seleccionando este botón, automáticamente nos aparece la ventana de gestión del cálculo automático. Aquí podemos acceder directamente a nuestro sitio y podemos desde aquí bajar el fichero Excel. Fichero Excel que yo tengo aquí en una carpeta. Y es este. Hacemos una copia. Y lo vamos a llamar ROD Plus ES. Ok, y abrimos este fichero. La primera cosa que tenemos que definir, esta es algo muy importante y es imprescindible, es la definición de la carpeta de los proyectos y de las fotometrías. Aquí en la carpeta ya he creado una carpeta de fotometrías y una carpeta de proyectos. La carpeta de proyectos es una carpeta vacía por el momento, porque es el programa que cada vez que realiza un cálculo guarda automáticamente el fichero de proyecto. Por eso tenemos que definir exactamente el sentido, el camino para llegar a esta carpeta. Copiamos y lo vamos a poner aquí en el fichero Excel. Es importante, imprescindible dejar este backslash al final del camino. En la misma manera, tenemos que copiar la carpeta de fotometrías. Control C. Y lo ponemos aquí. Ya está. Perfecto. Vemos un poco cómo está organizado el fichero Excel. Tenemos tres hojas. La primera es el main, es la principal, donde vamos a insertar los datos y donde, después de la columna AF, tenemos todo el apartado donde el programa irá a añadir todos los resultados de los cálculos. Y no solo, lo veremos. Después tenemos una carpeta CFG, que es configuración, donde están todos los elementos que al final yo puedo, por ejemplo, modificar. Si no me gusta una fila a la derecha y quiero poner una descripción distinta, la puedo cambiar. Aquí hay otros elementos que no están disponibles, pero podrían estar disponibles, como por ejemplo la gestión de los rangos. Por ejemplo, si no gusta la gestión a través de la paréntesis cuadrada, se puede cambiar, pero en este caso se tiene que llamar a nosotros para daros el código de acceso a esta sección. Y al final tenemos una sección de ejemplos para mostrar cómo se pueden manejar las distintas partes del fichero de Excel de entrada de productos y de entrada de datos. Por ejemplo, aquí mostramos que se pueden dejar vacías unas líneas. Esto no se podía hacer con la antigua versión, ahora se puede. Antes, si el programa encontraba una línea vacía, el programa se paraba. Ahora, el programa llega hasta la línea donde hay datos y donde puede hacer el cálculo. ¿Qué hay más? Hay una sección de datos complementarios, hay una sección de datos de cálculo que se subdividen en distintas partes, es decir, una parte de definición de calzada, aceras y
carriles de estacionamiento, una parte donde se define de estos la geometría, después los datos de luminaria, la clasificación energética según el estándar y sobre todo según la ley que tenemos ahora en Italia, y la definición del nombre de proyecto. Quiero decir algo al respecto de lo que se ve aquí. Ya hemos hablado de este tema, la gestión de los rangos. Es decir, que en este caso, para lo que se refiere a la inclinación de la luminaria, yo puedo decir que quiero poner la luminaria a 0, es decir, sin inclinación. Esto es el pipe que está puesto al lado del valor 1 en el teclado. Significa separación, es decir, 0 es 1, después consideramos un rango, que es un rango entre 3 y 6 con un paso de 1, es decir, que el programa automáticamente hará la expansión, de las líneas teniendo en cuenta el valor 3, 4, 5 y 6, es decir, que automáticamente el programa va a crear 3 líneas más y por un total de 4 líneas. La gestión a rangos es posible a través de la definición de la altura de luminarias, la interdistancia entre dos luminarias consecutivas, a través también como inclinación de luminaria que ya hemos visto, y a través del saliente calzada, es decir, donde vamos a poner en disposición transversal la luminaria. En lo que se refiere a la distribución, hemos añadido también una solución más, que es dos calzadas con 4 filas a trasborrillo y con 4 filas opuestas. Esto no estaba en la antigua versión. Esta es la gestión de la definición del nombre del fichero fotométrico, sino de la carpeta o de la subcarpeta donde están las fotometrías. Aquí se puede ver que nosotros podemos definir simplemente una fotometría y el programa va a sacar esta fotometría desde la carpeta que se ha definido aquí. Si no, podemos tener la definición de una subcarpeta, que está puesta aquí en esta carpeta principal. En este caso tenemos una fotometría en fichero de tipo OXL que está puesta en esta carpeta y más hay una carpeta que incluye otras fotometrías. Esto es el otro caso de utilizar el asterisco para definir un grupo de luminarias de tipo LDT y si no, como en este caso, definir dos grupos separados por el pipe. Por fin, la definición del nombre que se desea dar al proyecto sin extensión. Esto es muy importante. En este caso, definimos una subcarpeta que se va a poner en esta carpeta de project file. En este caso definimos el nombre, es decir, que si en caso tenemos un rango, esto es la raíz principal, y si tenemos, por ejemplo, 4 casos, el programa va automáticamente a crear proyecto test 02, proyecto test 03 y 04. Ya está. Ok, pasamos ahora a ver cómo rellenar el fichero Excel, es decir, el apartado main. Yo puedo seleccionar las dos fotometrías, las dos líneas que tengo aquí, copiar, pasar al main, insertar. Esto es el nombre, la sección tipo, el tipo de vial
el vial, el nombre del vial y en caso el tramo, porque podemos tener en el mismo vial, con el mismo nombre, podemos tener distintos tramos. Después, la definición de la calzada. Aquí tenemos la definición de la clase, que se encuentra aquí. Dejamos un M3. C1 lo ponemos como C2, 0,07 es el Q0, que es el factor reducido de reflexión. Después definimos la clase de los carriles. Por ejemplo, aquí podemos poner una clase C3, por ejemplo, con un factor de reflexión de 0,80, es decir, el 80%. Sentido único podemos poner aquí sí. La acera la ponemos de 1 metro. Está bien el carril de estacionamiento. La calzada de 8 metros con 2 carriles. Es decir, que cada carril tiene un ancho de 4 metros. Una mediana central de 0,5. Una calzada al otro lado de 4. Es decir, que aquí tenemos 2 carriles y aquí tenemos un carril. Aquí no tenemos el carril de estacionamiento y tenemos una acera de 1,5 por un total de 18,50. Queremos calcular con una altura de 8 y de 9,5. En este caso, con una interdistancia de 15-20, podemos poner, para dejarlo más sencillo, solamente a 15. Nos ponemos a 20. La inclinación la dejamos así y el saliente sobre la calzada lo dejamos a 0 y 0,80 el factor de conservación. Dejamos 2 filas opuestas y vamos a sacar el fichero fotométrico que queremos utilizar. En este caso vamos a definir aquí en la carpeta fotometrías, que es la carpeta que hemos definido aquí, vamos a definir que queremos utilizar este fichero. Este fichero es un fichero OXL que incluye la imagen del producto y incluye también el espectro. Y vamos a ponerlo aquí. En este caso, si nosotros pasamos a la definición de la carpeta de proyecto, podemos dejar vacío, como hemos dicho. Podemos definir un nombre de proyecto, si no podemos definir una carpeta. En este caso dejamos carpeta macro test y en este caso ya lo dejamos libre. Empezamos con la segunda línea. Dejamos el nombre sección 2, vía 2, trato 2. Esto lo dejamos como clase P. P2, por ejemplo. Esto no sirve. Es el programa que automáticamente va a sacar un factor de reflexión distinto. Por ejemplo, podemos poner de 15. Aquí dejamos un P5. Sentido único, en este caso tenemos 2 carriles, por eso podemos definir doble sentido. 1,5 dejamos 1. Esto no lo ponemos, es decir, que tendremos solo acera más calzada. Número de carriles 2. La mediana central no la vamos a poner, esto no lo vamos a poner, esto no lo vamos a poner. Y ponemos al otro lado la acera con 1 metro en total. Un total de 10 metros es la anchura de toda la calzada, con aceras. En este caso dejamos una altura de instalación
de 10 metros, por ejemplo, una interdistancia de 15, y en este caso ponemos una inclinación de 0 a 5, es decir, que el programa va a calcular un total de 0, 3, 4, 5, 4 distintas situaciones. En este caso ponemos -1. Ya está. En lugar de dos filas opuestas vamos a poner una fila a la izquierda y vamos a utilizar todas las fotometrías que están puestas en la carpeta que encontramos aquí. Es decir, que tengo que copiar esta carpeta, la pongo aquí y tengo pero al final que añadir el backslash. Dejamos sin nombre. Ya está, podemos decir que estamos listos para empezar nuestro cálculo. Por eso guardamos el fichero rotplus-es y salimos de aquí. Controlamos que todo sea correcto, como podemos ver. Entramos ahora en la ventana de gestión del cálculo automático y vamos por el paso a paso. Tenemos que abrir. Claro, hizo un error porque tengo que definir aquí el fichero que quiero utilizar. Es decir, que abriendo a través de este botón me se abre esta ventana donde puedo elegir este. Y automáticamente el programa me va a crear también el fichero out. Es el fichero donde el programa es una copia del fichero de entrada y es la copia donde el programa va a insertar todos los datos, todos los resultados. Abrimos el fichero Excel, se abre. Es nuestro fichero y desde aquí pasamos a expander el fichero Excel, considerando todos los casos. Como podéis ver, ya ha realizado todos los casos. Es decir, que las dos alturas se han puesto a 8 y 9,5. En este caso sigue siendo igual, pero lo que cambia es la fotometría que nosotros vamos a utilizar, que son distintas. El programa ya ha definido aquí el nombre que va a dar al final al proyecto. Desde aquí podemos empezar con el cálculo. Automáticamente, como podéis ver, el programa ya ha insertado los primeros valores de los resultados y ya ha puesto los segundos, los terceros, en función de lo que yo he configurado, porque yo había dicho que, por ejemplo, en el carril de estacionamiento 1 no estaba, por eso no va a poner ningún valor. Automáticamente el programa va a crear también los distintos proyectos. En este caso ha puesto en la carpeta los dos y está realizando el cálculo para los otros. Nosotros hemos elegido la solución de guardar un proyecto para cada proyecto. No es que nosotros vamos a poner muchos proyectos en un proyecto mayor. ¿Esto por qué? Esto porque ha sido pedido que se ha hecho en esta forma de parte de las heces. Porque desde el fichero Excel yo puedo, de forma muy sencilla, aquí, ver el nombre del proyecto y automáticamente yo puedo, si necesito estudiar este caso, yo puedo, por ejemplo, ver que está en una subcarpeta, quiero utilizar el 02, abro el programa de cálculo
Y desde aquí yo puedo abrir el proyecto. Abriendo el proyecto, yo puedo mirar a los resultados. Esta es otra parte que hemos cambiado respecto a la versión anterior. Es decir, que hemos añadido las aceras y los carriles de estacionamiento que no estaban anteriormente, porque anteriormente estaban solo las calzadas. Y hemos puesto un poco más de orden, hemos cambiado la simbología de los parámetros, etc. Es decir, que sale, según mi opinión, más bonito que antes y sobre todo más claro que antes. Desde aquí yo puedo seleccionar los valores, puedo seleccionar las distintas calzadas en función de los distintos observadores y ver una por una. Estas se pueden convertir en isolíneas. Desde aquí yo puedo también convertir este en falsos colores. Y mirar en este caso. Quiero decir que aparece aquí la banda negra porque la resolución con que se ha realizado el cálculo es una resolución muy baja. Es decir, es una resolución de 0 prácticamente. Es decir, que no se han calculado todos los parámetros para realizar el renderizado. Y esto significa que la visualización en falsos colores no siempre sale coherente. Si queremos dar una visualización mejor, tenemos que modificar la precisión de rendering con indirecto e iniciar de nuevo los cálculos. Es un cálculo más lento porque está calculando todos los parámetros de renderizado juntos con los parámetros lumínicos. Ok. Y si nosotros elegimos los mismos, hemos dicho este, la modificamos en este, regresamos al 3D y aquí ahora aparece de forma más bonita y suave. Ok. Hemos hecho también unos cambios en lo que se refiere a las impresiones, donde ahora nosotros incluimos también la tabla de los resultados que hemos visto en pantalla, es decir, esta, que es mucho más ancha de la versión anterior. También tenemos todas las referencias aquí. Tenemos la imagen del producto, ¿por qué? Porque hemos utilizado un fichero OXL donde hemos puesto la imagen del producto. Nosotros podemos regresar a proyecto, cerrando esta parte, y cuando entramos en esta, podemos ver que aquí tenemos la imagen del producto, tenemos fotometría, pero a través del programa PhotoView podemos ver también todo el apartado de espectro del producto. En este caso, podemos analizar en detalle todos los distintos parámetros y también con nuestra nueva versión el TM30 que hay aquí.